que vamos a estar viendo en el video del día de hoy es el análisis que hicimos tanto en pre-market como en mercado. A ver, ¿qué les quiero mostrar? El día miércoles, que está acá, a ver. Esto fue el día jueves 21. ¿Qué pasó el día jueves 21? El mercado a las 9:30, cuando abre lo que sería la sesión de Nueva York, se desplomó fuertemente. Lo que pudimos ver es lo siguiente. Acá tenemos toma de sesión tanto de Asia como de Londres. En el pre-market había tomado el precio la sesión asiática y la sesión de Londres. Recuerden que ustedes hacen un análisis, en base al análisis, lo que van a tener es una probabilidad. ¿Está bien? Siempre tienen el 50 y 50 cuando están trabajando en los mercados. El análisis lo que le puede dar es ese 20, 25, 30%. Pueden salir entre un 70% de probabilidad que el precio haga lo que ustedes están analizando contra un 30% de que no. ¿Está bien? Pero el mercado siempre es probabilidad. Pero bueno, lo que habíamos notado ese día fue que había tomado los altos y automáticamente el precio, cuando abre el mercado de Nueva York e inyecta capitales, abre a la baja. Entonces, el día viernes pudimos notar lo mismo. Pudimos notar que el precio había tomado tanto el alto de Asia como el alto de Londres. En base a probabilidades y en base a análisis, recuerden que tanto el alto de Asia como el alto de Londres son dos altos relevantes, son altos de sesiones donde hay mucho dinero. ¿Qué podríamos estar esperando? Podríamos estar esperando que a las 9:30, cuando el mercado abriese e inyectase capital, el precio quisiese bajar. ¿Está bien? Quisiera recuperar esa zona, todo el capital que tomó, quisiera recuperarlo, ir a la baja, y lo que podemos ver es lo siguiente. Vamos a desplazar un poco más el gráfico acá. Y lo que tienen es en M30, acá tienen un FBG. Vamos a poner eso. Entonces, sí podríamos estar esperando que el precio abra a la baja y mínimamente viniese a negociar al imbalance de M30. Esto es lo que seguro podía pasar cuando el mercado abriese. ¿Está bien? Seguramente en otra temporalidad, vamos a poner una hora. En una hora lo que podemos ver es que tenemos un solo imbalance. ¿Está bien? Eso es mejor para nuestro análisis. Podemos verlo acá. Un solo imbalance en la zona, que es todo esto. Entonces, visto eso, lo que hicimos en base a un análisis, es saber que había grandes probabilidades de que el precio abriese en la apertura de Nueva York del día viernes a la baja. Mínimo hasta dónde. A ver, las probabilidades son las siguientes. Primero puede venir a chocarse al bloque, al imbalance de una hora. Obviamente esa es la primera probabilidad. Y de ahí tomar un sentido contrario. De ahí tomar un sentido contrario. ¿Hacia dónde? Hasta una buy side liquidity de 4 o directamente el precio podía caer. ¿Hasta dónde? Hasta una sell side liquidity o el bajo de Londres, que también no estaba mal. ¿Por qué? Porque si tomó el alto de Asia y el alto de Londres, el precio, una vez que toma altos relevantes, puede querer dirigirse hasta un bajo relevante. Pero, a ver, lo primero que tienen que tener en cuenta es dónde va a venir a chocar fuertemente. Va a ir a chocar fuertemente al FBG de una hora, que es el que tenemos acá. Entonces, si tenemos que esperar en una orden, posiblemente abra la baja y vaya a negociar al FBG. Que es justamente lo que hizo el precio. Por eso tienen fijado en la pantalla sobre el borde superior derecho el vivo de cómo el precio reaccionó, que es lo que nosotros tomamos. Obviamente no nos fuimos con la operación completa, la operación cerró antes por una toma de ganancia, pero le pudimos sacar algo al mercado. Pero obviamente recuerden que esto es pre-market, nosotros no operamos pre-market, tratamos de evitarlo. Estábamos tratando de ver la probabilidad de que se volviese a repetir lo que el mercado había hecho el día anterior. Ahora sí, lo que vamos a hacer es nos vamos a meter en el mercado ya con el precio negociado. Quiere decir que el precio ya había tomado ese imbalance de una hora, y les vamos a mostrar cuál fue la entrada que nosotros tuvimos el día viernes, que fue una compra. ¿Está bien? Recuerden que justo el día viernes también era un día complicado. Hablaba Powell a las 11 de la mañana, horario de Argentina.
iba a hablar sobre las tasas, entonces eso podía tener grandes repercusiones y grandes movimientos en el mercado. Lo bueno para los que estuviesen dentro de la operación es o poner break-even o tomar ganancias, porque recuerden que las noticias son volatilidad. Vamos a ir entonces al mercado ya corriendo, al mercado de Nueva York, y vamos a ver cuál fue la entrada que nosotros tomamos el día viernes y por qué la cerramos antes de que la misma llegara a su TP. Ya nos encontramos en lo que sería el mercado de Nueva York, ya pasamos el horario de apertura. Lo primero que podemos notar es, fíjense, cómo el precio, cuando el mercado abrió, vino a negociar a ese IFBG de una hora. ¿Está bien? Negoció donde nosotros habíamos dicho, habíamos analizado que por una probabilidad el precio realmente podría llegar a esa zona, tenía grandes chances, ya había liquidado dos saltos muy importantes de sesión, apenas inyectase capital, el precio seguramente iba a ir a negociar. Recuerden lo siguiente, recuerden que el precio siempre tiene que liquida altos y bajos muy relevantes de liquidez en el mercado, ya sea diarios, semanales, sesiones, 4 horas y siempre trata de rellenar ineficiencias. Siempre trata, no, el precio siempre tiene que balancear ineficiencias en el mercado. Entonces, una vez que ya habíamos pasado, una vez que ya habíamos pasado la apertura, una vez que ya habíamos visto que el análisis que habíamos realizado sobre las tomas de liquidez en el pre-market habían sido correctas, nos metemos en el mercado. ¿Por qué? Porque el mismo acaba de darnos ahora una tendencia de que querría subir. En ese bloque de una hora el precio negoció, lo que tuvimos que hacer es bajarnos a una temporalidad menor, en este caso una temporalidad de 2 minutos. ¿Por qué de 2 minutos? Porque recuerden que yo les había comentado en un video anterior de mentoría que si ustedes quieren buscar ese IFBG que les dé la entrada al mercado, tienen que tratar de encontrarlo en la temporalidad más alta de lo que son las temporalidades de ejecución. La temporalidad más alta con la que ejecutaríamos sería M5, por lo general realmente no la usamos, no manejamos siempre entre 1 minuto, 2 minutos y 3 minutos. Recuerden que tienen que ver un solo IFBG en la zona, pero entre más alta sea la temporalidad, mejores para lo que sería nuestra entrada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a bajar la temporalidad de 2 minutos, que fue donde nosotros encontramos ese IFBG, y les voy a mostrar el paso a paso de cómo fue la ejecución de la orden. Ya acá en 2 minutos podemos ver lo siguiente. Podemos ver la reacción. Podemos ver, el precio acaba de sacar una toma de liquidez en el FBG de una hora y también nos deja un solo Inverse Fair Value Gap que está acá en el camino. Recuerden que cuando esta vela cierre, esta vela también nos va a dejar a nosotros imbalance. Mínimamente el imbalance que tiene la vela ahora es así. Todo esto es imbalance y este es el IFBG. Entonces, vamos a sacar esto. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros? Nosotros pondríamos una orden, está bien, una limit, posiblemente casi al 50% de lo que sería el imbalance, teniendo ya la confirmación de que no respetó este imbalance bajista, está bien, lo neutralizó, tenemos la toma de liquidez, tenemos muchas confluencias que nos están mostrando que el precio querría ser alcista. Nos vamos a cubrir, no nos vamos a ir hasta el bajo protegido, pueden cubrirse en este punto, pueden cubrirse en este punto, ¿está bien? Y lo que vamos a buscar es una zona TP. Nosotros tenemos, en este caso la zona TP es una buy side liquidity. Esta buy side liquidity es un alto de 4 horas. Lo que vamos a hacer es dejar correr un poco el precio. Vemos cómo el precio activa, se lleva parte de este imbalance, lo respeta perfectamente y empieza a subir. Acá es donde tuvimos, nosotros no llevamos la orden directa TP, la cortamos antes, pero ahora les voy a explicar el motivo de por qué cortamos antes la orden. Lo que vamos a hacer es nos vamos a pasar a su par de correlación positiva, que es el S&P 500, y les voy a mostrar el por qué se decidió cerrar antes la orden. Bien, acá estamos viendo el S&P 500, acá lo estamos viendo en una temporalidad de una hora. Vamos a hacer de cuenta que el precio todavía está por esta zona. Entonces, lo que estamos viendo es lo siguiente. El S&P 500 ya había barrido lo que sería la Buy Side Liquidity de 4 horas. Lo vamos a poner acá. Se había llevado el alto de Londres y la Buy Side Liquidity. También hay otra Buy Side Liquidity de 4 horas. Y se estaba metiendo ¿dónde? En un bloque de H1.
Esto nos puede dar la pauta que si se llevó dos saltos relevantes de liquidez y ahora está chocando contra un bloque de una hora que el mismo fue fuertemente respetado a la baja, es un bloque bajista, el precio tendría mucha probabilidad de acá poder querer empezar lo que sería una tendencia bajista. ¿Está bien? Pero recuerden, como les dije, el día viernes era un día también en el que hablaba Powell, entonces había que tener bastante cuidado con eso. Lo mejor era tener la operación cerrada antes de las 11 de la mañana, si era que iban a estar en el mercado, porque podía pasar cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que decidimos nosotros? En base a cómo iba nuestra operación, cuando el S&P está llegando al bloque de H1, había que tomar una decisión porque la misma se podría revertir en contra y podríamos salir o en break-even o directamente en un stop loss. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a lo que sería nuestro par del NAS 100 de futuros y mostrarles cómo es que se ejecutó la orden y hasta dónde se ejecutó. Ya nuevamente en el NAS 100, que es el par que estábamos trabajando nosotros, podemos ver que la orden, nosotros acá teníamos una orden 262. Seguramente acá ya teníamos un 1 a 1 o un 1 a 0.3. La verdad que era una buena orden. Creo que nos fuimos con nada, una ganancia de $241 en esta orden. La misma igual también la están viendo en el borde superior derecho de la pantalla de cómo se fue ejecutando el mercado en vivo. Les quiero mostrar cómo podemos ver que la orden llega hasta este punto. Acá ya el precio se estaba chocando en lo que sería, como les dije anteriormente, el order block de una hora del S&P 500. Entonces, también nos estábamos acercando al horario de las 11 de la mañana, era peligroso dejar la orden abierta. Decidimos cerrarla, nosotros la cerramos mucho antes, y fíjense cómo el precio se devuelve en este momento, se devuelve a nuestra orden, ¿está bien? ¿Por qué? Porque ahí el precio tuvo el choque, tuvo la toma de liquidez del order block. Todo esto que ven acá, esta reacción después que ven acá, que es una reacción alcista, fue a las 11 de la mañana cuando salió la noticia. Recuerden, como les digo, las noticias son volatilidad. Muchos podrán decirme, hubieses dejado la orden, realmente hubieses ganado muchísima plata. Pero la verdad es la siguiente, nosotros actuamos de una manera correcta en el mercado, sacamos lo que tenemos que sacar, es preferible irse con la ganancia, la noticia también se les podría haber ido en contra y les podría haber sacado la orden de stop loss. Recuerden siempre ir sacándole al mercado y no que el mercado le saque a ustedes. Esta fue la manera en la que nosotros analizamos el día viernes, analizamos el pre-market, analizamos el mercado y fue la orden que tomamos, la misma la pueden ver, como les dije, en el borde derecho de la pantalla. Espero les haya servido, espero hayan entendido un poco más el día a día de los mercados, cómo es que los miramos, cómo analizamos, cuáles son las entradas, qué es lo que buscamos. Todo esto que les estoy comentando igualmente lo tienen en la mentoría es gratuita, está bien, está a disposición de todo el que la quiera ver. Úsenla, estudien y van a obtener muy buenos resultados.